votación de algo que ya se avanzó, que es la propuesta de adelanto de elecciones para el 2024. Nos acompaña, ya está conectado, César Delgado Guembes, que ha sido oficial mayor del Congreso de la República. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Bueno, a ver, vamos al tema de las formas, ¿verdad? Hay la propuesta, bueno, esto en la Comisión de Constitución se ha aprobado lo que es la legislatura, el inicio de esta legislatura, la segunda del periodo, porque hay que también anotar que el periodo es de julio a julio, ¿verdad? Estamos hablando de la segunda legislatura de este periodo anual. Muy bien, para que inicie el 15 de febrero. Esto se ha aprobado en la Comisión de Constitución, tiene que ser reafirmado, digamos, en el Pleno. Efectivamente, el artículo 48 del reglamento del Congreso estipula cuándo es que inicia la legislatura y cuándo concluye, tanto la primera como la segunda. La primera empieza el 27 de julio, termina el 15 de diciembre, la segunda empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Sin embargo, existen las opciones de las prórrogas de las legislaturas en cuyo término es posible realizar los mismos actos que se realizan en cada una de las legislaturas ordinarias. En el periodo de receso se conoce otro término que es el de la legislatura extraordinaria, que no puede ser utilizado para efectos de las reformas constitucionales. Correcto. Entonces, tenemos ese marco normativo y tenemos un antecedente importante que es el que transformó la tercera legislatura del periodo 2020-2021 en una cuarta legislatura. Esa materia fue objeto de una acción de inconstitucionalización ante el Tribunal Constitucional que concluyó con la declaratoria de inconstitucionalidad de la cuarta legislatura y de 3 normas de reforma constitucional que fueron aprobadas a propósito de esa ampliación que se realizó en las disposiciones transitorias del reglamento del Congreso. Perfecto. Ese es el antecedente inmediato y ese es el riesgo, por lo tanto, que tiene el Congreso cuando, con el objeto de realizar una reforma constitucional, modifica el reglamento del Congreso, adelantando, en este caso, el inicio de la segunda legislatura ordinaria. Ese es el riesgo que tiene el proceso que se está utilizando en el Congreso al amparo de la autonomía normativa que la Constitución le reconoce. Excelente, aclaración. Solamente una precisión. Usted habla de la posibilidad siempre de una legislatura extraordinaria, ¿verdad? Y claro, para estos fines que estamos hablando de cambios constitucionales no aplica. Y la comisión permanente, que es la que sigue sesionando en estas, entre comillas, vacaciones, normalmente que este año no han habido, ¿podría aprobar también cambios constitucionales? No. Tampoco. La comisión permanente tiene competencias acotadas y específicamente regladas. Correcto. Para que la Constitución pueda ser reformada se requiere el voto de la mayoría del Pleno, sea en la primera vertiente, que es mayoría absoluta del Pleno, en una primera legislatura y sometida a referéndum, o de lo contrario, la mayoría de 2/3 en una primera legislatura ordinaria y en una segunda legislatura ordinaria sucesiva. Esos son los requisitos constitucionales. La comisión permanente no puede intervenir. Perfecto. Ahora, la reafirmación de la votación de la Comisión de Constitución necesita 87 votos. ¿Cuál de las dos? Porque en este momento tenemos 2 procesos pendientes. El adelanto de la Constitución. Vamos primero, lo del adelanto de la legislatura para el 15 de febrero. No. Se trata en ese caso de la reforma del reglamento del Congreso, porque se supondría la modificación del reglamento a través de una disposición transitoria en la que se señala que para efectos extraordinarios en este periodo se iniciaría, en este periodo del periodo anual de sesiones, se requeriría adelantar el periodo que debería empezar el 1 de marzo hasta el 15 de febrero. Esa es una modificación del reglamento y por lo tanto requiere solo la mayoría absoluta del número de miembros. Ah, perfecto, perfecto. Claro, no es un cambio constitucional, ende no se necesita la mayoría de 87. Perfecto. Entonces, ahora, vamos a lo otro, ¿no? Que es el adelanto de elecciones, porque entiendo una cosa está amarrada con la otra. Ya en primera instancia se aprobó para abril del 2024.
aquellos congresistas que hoy plantean que en realidad se ha debido de adelantar la legislatura para el 1 de febrero son los que, comprendo, quieren que los comicios se celebren este año. Pero no hay ni una ni otra propuesta en discusión. La única propuesta en discusión que hay y que, bueno, estuvo fue la del 15 de febrero para la segunda legislatura y el adelanto de elecciones para el 2024. Es correcto, es correcto. La propuesta de adelantar el segundo periodo legislativo para el 1 de febrero no tiene en este caso objeto porque ya existe un dictamen aprobado por la Comisión de Constitución que va a ser aprobado por el Pleno del Congreso con el objeto de adelantar la legislatura y poder, por lo tanto, realizar la reforma constitucional. Como digo, eso puede realizarse desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista constitucional puede encontrarse un obstáculo en los parámetros que señala la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2021, la sentencia 981, en la que se dice que no se puede modificar el reglamento del Congreso con el objeto de sortear el requisito constitucional y adelantar el proceso de reformas constitucionales. La diferencia principal entre lo que ocurrió en el periodo 2020-2021 y lo que está ocurriendo ahora es que en el caso del periodo 2020-2021 hubo una manipulación de la reforma del reglamento del Congreso con el objeto de conseguir reformas constitucionales que las reglas preestablecidas impedían que el reglamento fuera modificado, porque se habían realizado en marzo del año 2021. Entonces, la diferencia principal sería que hubo una manipulación del reglamento en el periodo 2020-2021, en tanto que en este caso existe una legitimidad distinta que permitiría que se realice esa reforma del reglamento. Hay que evitar eso, ¿no? Porque sería catastrófico, ¿no? En una situación como la que estamos viviendo, que luego se caiga todo ese proceso, porque se caería todo. Es correcto, y además se podría eventualmente, si no se diferenciara con el caso anterior, cabría la posibilidad que se iniciara un proceso de inconstitucionalización de esa reforma del reglamento del Congreso y por lo tanto que el Tribunal Constitucional, actuando en congruencia con la sentencia 981 del 2021, pueda también declarar inconstitucional la reforma constitucional con la que se adelantan las elecciones generales. Así es. El momento es muy delicado, ¿no? ¿Y por qué mencionaba anteriormente la idea, señor Delgado Guembes? Porque en la calle hay esta exigencia, bueno, además de pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, sacando eso porque ella insiste que no va a renunciar, paréntesis, hay que recordar que ella está ahí por una sucesión constitucional. Ayer el propio presidente de Chile, ¿no?, el señor Gabriel Boric, recordaba que toda esta convulsión social se originó por el fallido autogolpe de Pedro Castillo, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque si la calle exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, es algo que no va a ocurrir. La segunda exigencia, segunda y tercera, tiene que ver con el adelanto de elecciones y además el tema de la Asamblea Constituyente. En cuanto al adelanto de elecciones, hay voces, aunque no hay una propuesta, y ya tienen que acelerar, si la quieren plantear, de ir a octubre de 2023. En este caso entiendo que sería octubre, ¿no? No sé si los plazos dan o no dan. Pero dicho esto, tendría que, si la legislatura va a comenzar el 15, tiene que entrar primero la propuesta antes, no tiene que discutirse, tendría que aprobarse en primera legislatura, al ser un cambio constitucional, para luego en una segunda votación, quiero decir, después de terminando el proceso anual. Disculpe que este tema puede resultar enredado, pero se necesitan básicamente aprobar un adelanto de elecciones en dos legislaturas. La primera, la que está en este momento llevándose a cabo, y la segunda, lo que viene después. Entonces, uno termina amarrado al otro, ¿no? Si se quiere adelantar la legislatura, el inicio de la siguiente parte, lo que usted dice, el segundo tramo, al 1 de febrero, tendrían 5 días básicamente para aprobar un adelanto de elecciones para el 2023. Estamos acotados de tiempo. Bastante apretados de tiempo, pero como tú mencionas, esta es la parte formal del asunto, pero la parte material, sustantiva y más delicada es si efectivamente cualquier tipo de adelanto de elecciones generales nos va a generar un resultado mejor
que los que ya hemos tenido como resultado del famoso que se vayan todos. Cuando se dice tú no me representas, que se vayan todos, se supone que tenemos un contingente de candidatos que pueden reemplazar con mejores competencias a los que ya tenemos. La pregunta es, ¿de dónde van a salir las personas que van a reemplazar a las personas cuya representación reprochamos? ¿Tenemos capacidad dentro de los partidos políticos para reemplazar más idóneamente a quienes actualmente nos representan o no lo tenemos? Si no lo tenemos, cualquier cambio en el adelanto de las elecciones o de la reforma de la Constitución o de la reforma del reglamento del Congreso va a ser totalmente inútil, y por eso es que tiene sentido hablar de que este tipo de pedidos populares carecen de sustento y son fundamentalmente demagógicos. No nos van a cambiar nada. Correcto. Vamos a repetir la misma historia, ¿no? Lamentablemente. Por cierto, la Comisión de Constitución, ya para terminar, ¿no? Me parece que una propuesta de la congresista Susel Paredes para que la segunda parte de la sesión anual, digamos, del periodo anual, vaya el 1 de febrero, fue desestimado. O sea que ya por ese lado ya creo que no hay más posibilidades, ¿no? Salvo se caiga en el pleno la del 15 de febrero y entre una rápidamente. Pero todo parece indicar que el 15 de febrero comenzará la siguiente parte de la sesión del periodo anual. Dicho esto, para que los ciudadanos y ciudadanas lo entiendan, si antes del 15 de febrero no entra una propuesta para un adelanto del 2023, ya no hay posibilidad. Es decir, a partir del 15 de febrero ya solamente hablamos de abril 2024 para las próximas elecciones generales. Lo digo para aquellos que están en la calle protestando y pidiendo, entre otras cosas, esto. Si no se alcanzara a reformar la Constitución dentro de esta legislatura, que debe culminar con una extensión del plazo, una prórroga del plazo hasta el día 10 de febrero, teniendo por lo tanto solo 5 días de receso entre una legislatura y la otra, las posibilidades que nos quedarían serían que la primera legislatura para la reforma constitucional se realice entre febrero de 2023 y diciembre de 2023, para que el cambio sea efectivo recién a partir del año 2024. O sea, ya no sería posible el adelanto de elecciones para abril del año 2024. Sí. Así están las cosas. Señor Delgado Guemes, muchas gracias. Nos ayuda a entender mejor este tema porque, claro, todos, ¿no? Los que son parte de la protesta dirigen su atención o exigen al gobierno central, al Poder Ejecutivo, cuando en realidad el marco está en manos del Poder Legislativo. Con la voluntad de la mayoría de los miembros, porque no cabe que se le atribuya solo a un grupo parlamentario. Claro. Deben sumarse todos si es que quieren algún cambio que, como digo, no creo que vaya a ser muy beneficioso, a menos que contáramos con operadores más eficientes de nuestro sistema representativo y de nuestro régimen político. Lo que sí pueden, en todo caso, es apurar el paso, ¿no? Ya aprobar esto el 15, automáticamente el 15 aprobar el adelanto de elecciones en segunda instancia y por lo menos ya sabemos que van a haber, ¿no? Nicolás, no estoy seguro si esto va a ayudar. Quienes tienen que apurar el paso en este caso, en realidad, son los partidos políticos, sí, porque claro, son ellos de donde salen las propuestas. Si no nos fijamos en lo que están haciendo ahora los partidos políticos para proponernos mejores candidatos, estamos perdidos. Y la atención no debe fijarse ahora ni en la señora Boluarte ni en el Congreso, sino en los partidos políticos, que son los que deben proponer mejores candidatos para cualquier tipo de elección general. Juez y parte, ¿no? Ese es el problema también. Muchas gracias, señor Delgado Guemes, muy amable. Buenos días, Nicolás. Ha sido oficial, un gusto, gracias. Ha sido oficial mayor del Congreso y estuvo con nosotros aquí en la edición matinal de TV Perú Noticias. Vamos a hacer una pausa, vamos por aquí y digamos que lo que viene es también otra entrevista de interés y es el complemento de lo que va a ocurrir en las próximas semanas y meses, ¿verdad? Hablando ya de los entes electorales, porque hay esta propuesta de cambiar la conformación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, cuestionados, recordemos, en los comicios generales que llevaron a la primera magistratura hoy con prisión preventiva Pedro Castillo. Regresamos con el doctor especialista en estos asuntos de derecho electoral, Julio César Castiglioni.